cordial saludo a cada uno de los que se encuentran conectados eh, para asistir a este foro dedicado al nuevo Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, aprobado mediante Ley 2452 del 2025. Permítanme, antes de hacer la presentación como corresponde a nuestro distinguido invitado de hoy, rescatar y agradecer al Colegio de Abogados Rosarista a través de su presidenta Jimena Valdés, la difusión y la colaboración que siempre presta al centro en estas actividades, en este espacio que hemos denominado Estudiemos. Por supuesto, a la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco de la ciudad de Cartagena, en donde siempre hay un grupo de docentes o un docente que se encarga de agrupar a sus estudiantes, tanto de pregrado y posgrado. Y me llama poderosamente la atención y quiero rescatarlas también al grupo de estudiantes que están conectados a través del usuario Mónica Mendoza. Bienvenidos todos, pero de manera especial este grupo de chicos que están pendientes de este tema, tratar este nuevo código que introduce cambios significativos en los procedimientos laborales y de seguridad social en Colombia. A manera de introducción, 2 o 3 precisiones muy rápidamente. El nuevo código actualiza un estatuto de más de 70 años y lo adapta a los tiempos modernos, a los avances tecnológicos. Es un paso decisivo, a nuestro juicio, hacia una justicia más ágil, más cercana, más garantista, introduce cambios fundamentales en aspectos sustanciales, pero también lo que tiene que ver con aspectos procesales. Y este espacio es para explorar estas novedades, identificar sus desafíos, implementación y reflexionar sobre su alcance práctico. Y por ello contamos con un distinguido invitado. Su trayectoria en la magistratura otorga una visión profunda y autorizada sobre este proceso de transformación. Nos acompaña el profesor Luis Benedicto Herrera Díaz, quien tiene una trayectoria profesional de más de 28 años en la rama judicial. Empezó como debemos empezar todos, como juez promiscuo municipal, luego juez civil de circuito, abogado asistente de la entonces sala jurisdiccional disciplinaria, magistrado auxiliar en la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia y hoy día, pues magistrado en propiedad de esta sala de casación laboral. Por supuesto, docente universitario, y para nosotros es un verdadero privilegio contar con tu espacio. Lo agradezco, no únicamente en nombre del centro, sino también en mi nombre, Luis Benedicto, porque sé de tus múltiples ocupaciones. Pero a muchos amigos de la sala laboral de la Corte decían que tu voz era la voz autorizada, porque es mucho tu voz y tu pluma la que tiene este nuevo Código Procesal de Trabajo. Así que te doy la más cordial bienvenida. Bienvenidos también todos. En la metodología que hemos implementado, hasta 30 minutos en la intervención de nuestro invitado y luego las preguntas por espacio de 15 minutos. Entonces, cordial saludo, un abrazo para todos desde la distancia y te cedo, querido Luis Benedicto, el uso de la palabra. Doctora Anita Giacometto, muy buenos días, muy agradecido de esta invitación. Muy buenos días a todas las asistentes, a todos los asistentes. Supremamente feliz de poder compartir con ustedes unos minutos para hablar de el resultado de un trabajo arduo, muy público, muy concertado y muy importante para la jurisdicción del trabajo y de la seguridad social, como lo es el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Este es el nuevo código. 331 artículos. Como lo recuerda usted, doctora Anita, la legislación laboral es una legislación, diríamos en términos históricos, muy reciente. Es prácticamente que de las últimas en ser acuñadas en el Estado de Derecho por razones que tienen que ver con la industrialización de la economía y obviamente la intervención del Estado en las relaciones económicas de la sociedad. Por fortuna, precisamente se crea el derecho del trabajo y en el derecho del trabajo distinguimos básicamente el derecho laboral como hoy en día como aquel donde hay una relación subordinada y en términos genéricos el derecho del trabajo el que regula toda la actividad humana de carácter productivo. Pero su legislación, como usted bien lo sabe, no es una legislación autónoma desde un principio, no ha sido una legislación con una identidad o un perfil o una figuración absolutamente propia. No, durante el siglo XX, y digamos que en los albores del siglo XX, pues estuvo atada a la legislación civil y de paso, pues a la legislación procesal civil. Yo tuve la fortuna de pertenecer a la jurisdicción civil durante 10 años, antes de estos 25 años que llevo en la jurisdicción laboral, y por eso soy o estoy familiarizado con muchas de estas figuras que fueron de allá acá y que de acá ya hoy en día tienen un perfil o una identidad propias. Durante el siglo XX, las figuras procesales de la jurisdicción del trabajo, o sea, la laboral y posteriormente con la Constitución del 91, la de Seguridad Social, básicamente fueron una réplica, cuando no una remisión directa, al régimen común, o sea, al régimen civil. Situación que a lo largo de ese siglo XX generó muchísimas angustias y muchísimos desajustes. ¿Por qué? Porque las relaciones del trabajo y las relaciones de seguridad social son totalmente diferentes a las relaciones comunes o civiles o comerciales. Hoy en día inclusive vemos que hay una relación un poco diferente en las relaciones de familia. Por eso las normas sustantivas y las normas procesales no pueden escapar a la óptica de las relaciones que envuelven y en ese sentido las figuras y las instituciones deben tener particularmente su identidad. Y eso significa una identidad diferente a los regímenes comunes de las relaciones sustanciales y procesales. Nosotros tenemos más o menos a partir del año 48 una legislación procesal muy corta, muy básica, que trata de mostrar algunas características y una principialística propias, pero con el paso de los años y casi que de la misma inserción de la misma legislación, casi que precaria. Entonces, no fue sino que pasaron unas pocas décadas y todo se volvió obsoleto, más aún cuando se profundizaron las relaciones económicas en el siglo XX y por supuesto la posición de trabajadores y empleadores tuvo que verse no solamente en el ámbito sustancial, sino en el ámbito procesal de forma asimétrica. Es decir, no es una relación de pares, no es una relación de iguales. Eso hizo que la jurisprudencia pusiera todo el esfuerzo posible, sobre todo en la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Laboral, por dar unas características, una identidad, un perfil propio a la jurisprudencia del trabajo y de la seguridad social en el campo procesal, como lo venía haciendo pues en el campo sustancial. La enorme fortuna que hemos tenido en estos tiempos es que la Constitución del 91, de manera muy particular, muy propia, yo entiendo que al Instituto Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, pues obviamente le llama muchísimo la atención todo lo que tenga que ver con estos temas.
Los artículos 154 a 156 previeron en el campo de la producción de las leyes, del origen de las leyes, la posibilidad y la facultad de que la iniciativa legislativa no solamente estuviera, en el 54 lo dice expresamente, en el órgano legislador, es decir, en las cámaras del Congreso de la República, sino que en el 55, o sea, en el 155, refirió la participación ciudadana y la posibilidad de generar proyectos de ley. Pero por fortuna para nosotros también, en el 156 previó la posibilidad y la facultad de que la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, es decir, las altas cortes, inclusive el Consejo Superior de la Judicatura, hoy en día, leído en ese término, en esa denominación, y particularmente lo que le interesa a mí la Corte Suprema de Justicia, tuvieran iniciativa legislativa en lo que tiene que ver con las materias propias de sus asuntos, es decir, sus competencias. Entonces, ese protagonismo jurisprudencial en materia procesal laboral que veíamos como necesario de 2 o 3 décadas atrás, tuvo la fortuna de que ya se pudo plasmar en un proyecto de Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Un Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que consistiera en verdad, en una normativa que pues obviamente no escapara a la concepción general de cualquier proceso. Bien ustedes lo saben, los procesos básicamente se dividen en unas etapas que son comunes a todos los procesos: penal, civil, laboral, de familia, administrativo, etcétera. Es decir, una fase introductoria del proceso que normalmente requiere una demanda y una contestación de demanda cuando se trata de procesos en donde precisamente el interés de parte es el que prima la iniciativa procesal, o sencillamente una investigación, y hoy en día en el sistema acusatorio penal la asunción de la posición de parte de la Fiscalía General de la Nación para que promueva e inicie propiamente el proceso penal. Esa etapa inicial es común a todos los procesos, de manera que pues no podíamos escapar a la denominación común, es decir, como se dice en contencioso, se dice familia, se dice civil, pues también se dice en laboral, es decir, una demanda, una contestación y obviamente un propósito que debe ser común a todos los procedimientos, y es que a todos los procesos, y es evitar precisamente la sentencia judicial y más bien propiciar que las partes resuelvan directamente sus conflictos a través de una etapa conciliatoria. Entonces, esa etapa inicial es común a todos los procesos, la nuestra no escapa. Pero, ¿qué hacemos nosotros en esa etapa? Hacemos precisiones que precisamente configuren las necesidades de nuestros trabajadores, nuestros empleadores, nuestros afiliados, nuestros beneficiarios y nuestras organizaciones, entidades, administradoras de riesgos que tienen que ver con todo el campo de la seguridad social. Es decir, lo perfilamos en los mismos formatos de términos generales, por decir esqueletos, pero con unos contenidos que tienen que ver precisamente con cómo se debe ejecutar el proceso del trabajo y de la seguridad social. Una segunda etapa, pues decíamos, diríamos que es la etapa conciliatoria, idéntica. Así como hablamos en proceso civil, la necesidad de buscar fórmulas de conciliación, el proceso penal, inclusive también hoy en día hay fórmulas de conciliación para evitar precisamente llegar a la sentencia. Lo mismo se hace en el proceso laboral, pero con las particularidades que son necesarias para lograr establecer una especie de igualdad por compensación en esa relación asimétrica procesal que es absolutamente visible desde el concepto de la jurisprudencia. Una siguiente etapa que es obvia a todo proceso, que es la etapa probatoria, en donde se han pedido pruebas en la demanda, en la contestación, se decretan, se practican, se incorporan al proceso y pues se cubre toda la necesidad de poder, si es el caso, por ejemplo, en el nuestro, verificar las afirmaciones de las partes, el proceso civil igual, inclusive en acusatorios de manera un poco similar, para seguir a una etapa de alegaciones de conclusión una vez terminada el escenario probatorio.
Para rematar, diríamos, el campo de la declaración judicial con la sentencia que dirima el conflicto, teniendo en cuenta las diferentes estancos, etapas, instancias, etcétera, inclusive si hay necesidad del recurso extraordinario de casación, pues igualmente se prevé como se prevé en cualquier proceso. Más hoy en día, y desde la ley 446 del 98, tener en cuenta que toda decisión judicial está llamada no solamente a ser declarativa, sino a ser efectiva. Entonces viene una etapa de ejecución de sentencia. Hicimos precisamente ese diseño normativo teniendo en cuenta estas etapas como en cualquier proceso, pero con las particularidades propias del proceso del trabajo y de la seguridad social. De esta forma conformamos un sistema de principios, de figuras, de instituciones protectoras de ese grupo humano en situación real de desequilibrio en el mundo sustancial que se proyecta al mundo procesal, como son las relaciones de las personas o los personajes o los sujetos que ya he mencionado. Es muy importante entender que la mayoría de los procesos judiciales, en términos universales, hay básicamente dos propósitos en el proceso sobre las controversias que precisamente llenan el contenido del proceso. Uno es establecer la veracidad de las afirmaciones que inicialmente se hacen, digamos, eso significa verificar, es un proceso de verificación, que normalmente ocurre con el proceso común, con el contencioso administrativo, hoy en día inclusive con el acusatorio y por supuesto con el nuestro también. Pero hay un principio rector para otro tipo de procesos y formas de procedimiento en donde el propósito y sobre todo de lo que tiene que ver históricamente con los procesos punitivos, la actividad probatoria surge desde el principio, desde las noticias de los hechos, para poder averiguar si las cosas ocurrieron o no ocurrieron y en qué dimensión y qué responsabilidades pueden devenir de la actuación de los sujetos procesales o de las personas que deben ser llevadas al proceso. Esos dos principios que antiguamente nosotros llamábamos principio dispositivo y principio inquisitivo son, en términos históricos, atribuidos a cierto tipo de procedimientos. Pero ¿qué es lo que hemos hecho en el mundo del proceso del trabajo con nuestra ley 2452 del 2025? Hacer una imbricación de los dos principios, de forma que logremos una equidistancia visible entre los dos principios, entre el dispositivo y el inquisitivo. Si bien es cierto, el proceso se inicia con una fórmula dispositiva en donde debe haber una demanda, es decir, una intención de parte, un interés para obrar, y eso significa una actuación de parte. De ahí en adelante, establecemos que el juez es el director del proceso y en consecuencia no le es suficiente precisamente verificar los hechos aducidos por las partes, sino buscar la verdad real de los hechos a través de actividades inquisitivas, que en términos técnicos nosotros llamamos iniciativa judicial. Y por esa razón utilizamos diferentes mecanismos o fórmulas de averiguación de hechos. Eso significa que modificamos la percepción general que teníamos en el derecho común de lo que se llama carga de prueba para utilizar las expresiones de carga dinámica de prueba, de inversión probatoria, de presunciones probatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo en aras precisamente de lograr esa igualdad por esos mecanismos de compensación probatoria, alcanzar una igualdad real procesal. El derecho del trabajo, el derecho de la seguridad social desde el ámbito del escenario procesal, constituye una ciencia de carácter social. ¿Por qué? Porque los bienes jurídicos tutelados en estas dos disciplinas avanzan al concepto individual, como lo es en el derecho común. Nosotros no nos quedamos precisamente ahí porque nosotros vamos más allá. Nuestras disciplinas son de carácter social, es decir, rebosan la situación particular del trabajador porque alcanzan los intereses del colectivo laboral. Por eso nosotros tenemos, por ejemplo, un principio que se llama principio de norma mínima, en donde decimos el Código Sustantivo del Trabajo aplica a Raimundo y todo mundo desde que sea trabajador subordinado.
Es decir, de ahí para arriba se puede negociar, pero de ahí para abajo ni de riesgos, es imposible. Eso significa también que en el mundo del proceso nosotros debemos verlo no como el interés individual de parte, sino como un interés de parte de carácter social. De manera que el derecho procesal se constituye con este nuevo código en una ciencia social que tiene su propio método y su propio objeto de estudio, de términos parecidos como a cualquier proceso hoy en día, pero con las características propias de lo que es la ciencia social del trabajo y de la seguridad social. Eso conduce a otra situación de orden procesal muy interesante. Lo normal, y ya lo decía yo sobre el siglo XX, es que nosotros tengamos remisiones a través del artículo 145 del viejo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, permanentes. Es una pasarela permanente en donde íbamos a las instituciones y las figuras del derecho procesal común. En este código evitamos, yo diría que en el 99% esa situación. ¿Por qué razón? Porque precisamente no todas las formas, las instituciones y las figuras las podemos asumir como las asume un juez común, un juez civil. No las podemos tomar de esa forma. ¿Por qué? Porque mantendremos el desequilibrio entre nuestras partes. No hablo de las partes civiles, entre nuestras partes. Por esa razón, nosotros minimizamos, casi que podemos decir, reducimos hasta el 99% esa forma de remisión de supletoriedad utilizando figuras totalmente distintas, como por ejemplo el principio de libertad en materia procesal, que es muy, muy interesante hoy en un Estado social de derecho, en el caso de lo que llamaríamos el protagonismo judicial, no el activismo judicial, sino el protagonismo del juez como director del proceso, y otras figuras normativas que corresponden a la principialística del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Como saben ustedes que todos son estudiosos del derecho procesal, todos los derechos procesales tienen principios de carácter general. Hoy en un Estado social de derecho tenemos valores, principios y reglas. Nuestro nuevo código se funda en valores constitucionales que están en el artículo primero constitucional, trabajo y solidaridad. Y eso significa, en términos procesales, lograr precisamente esa igualdad de carácter procesal. ¿Para qué? Pues para poder establecer la veracidad de los hechos en el proceso y poder definir las cargas de responsabilidad patrimonial o de otras naturalezas que correspondan en el proceso. Por esa razón nosotros tenemos nuestros propios principios que rigen el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. De suerte que eliminamos esa remisión a través de figuras como, por ejemplo, la libertad en términos procesales y, por supuesto, la nomárquica o la aplicación de la principialística del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Esos principios, vuelvo a decir, se irán acuñando, se irán precisando porque son de carácter normativo, pero tendrá que poderse perfilar doctrinariamente de aquí en adelante. No, es decir, para mí sería una exageración y un abuso referir 331 artículos en 30 minutos, es decir, eso no tiene sentido. Por eso me dedico a destacar la esencia de este código que nos interesa muchísimo que todos nuestros abogados, nuestros jueces, nuestros magistrados, nuestros académicos, nuestros docentes, nuestros estudiosos se dediquen este año, que es el año de difusión, de socialización del código, para que en un año que empieza a hacer aplicación directa del código, pues todos tengamos un conocimiento mínimo y la jurisprudencia y la doctrina puedan haber trabajado de alguna forma para poder entender mejor las figuras. Estos principios, entonces, vuelvo a decir, es, en términos sencillos, establecer una equidistancia entre principios dispositivos e inquisitivos, la prevalencia de la oralidad, pero no la oralidad entendida como siempre la hemos hecho, sino una oralidad que está imbuido del concepto tecnológico para audiencias, para notificaciones, para pruebas, para todo tipo de actos procesales. Esa oralidad dirigida siempre por un juez que es el protagonista del proceso como director de la actividad procesal.
La libre formación del convencimiento como estándar probatorio absolutamente diferente al estándar probatorio común. El estándar probatorio común tiene básicamente lo que ustedes conocen, las reglas de la sana crítica y la apreciación conjunta de los medios de prueba, eso está ya en el Código General del Proceso. Nosotros tenemos la libre formación del convencimiento como estándar probatorio que comporta otro tipo de elementos, no tampoco absolutamente distintos, pero sí diferentes porque nosotros necesitamos un perfilamiento probatorio también diferente. La prevalencia de la informalidad procesal sobre la ritualidad de las formas. Nosotros vivimos de realidades y por esa razón el trabajo, la seguridad social están imbuidas precisamente de la percepción de la informalidad sobre las formas. ¿Por qué? Porque las formas son propias inclusive del derecho procesal común. El nuestro no puede ser así, porque nosotros no tenemos un trabajador que tenga la misma capacidad de un comprador, de un vendedor, de un arrendatario, de un arrendador, bueno, de todas las personas que actúan en los procesos civiles. Nosotros tenemos en ese sentido una precariedad que es lo que llamo yo esa diferencia de posiciones en las partes, y por esa razón la informalidad debe imponerse sobre la ritualidad en términos probatorios también. Es principio para nosotros y lo es para el proceso común la economía procesal, pero nosotros introducimos en este código situaciones que también recogemos del código procesal común, pero desde la vista del proceso del trabajo, como es la acumulación de procesos, en una acumulación de sentencias, inclusive el cambio de radicación, tenemos la sentencia anticipada, tenemos el reparto nacional a través de mecanismos que estamos esperando que en esta anualidad el Consejo Superior de la Judicatura implemente, porque estamos en un mundo tecnológico y cuando no haya necesidad de actividad probatoria física dentro del recinto laboral o fuera del recinto laboral, sino que ya esté agotada desde un principio la demanda y la contestación, pues básicamente se requiere es un pronunciamiento judicial en derecho, pues obviamente allí no se necesitan a veces factores de competencia de carácter territorial para poder recaudar los elementos de juicio suficientes para definir. No, no se requiere eso. Nosotros hacemos esa consideración y por eso todo reglado dentro de ciertos estándares, dentro de ciertos requisitos, establecemos, por ejemplo, el reparto nacional de asuntos. Todo eso es economía procesal. Seguramente este tipo de figuras avanzarán a otros procesos, ojalá inclusive al proceso común. Y por último, yo diría como un principio la prevalencia de la mediación. Las relaciones de trabajo y las relaciones de seguridad social lo que demandan no es precisamente tiempo para su reconocimiento y para su ejecución, no, es totalmente contrario, es todo lo distinto. Eso significa que nosotros debemos propiciar como funcionarios judiciales, como abogados, como funcionarios sociales, que son los abogados del trabajo, como todos los abogados, la mediación, la conciliación entre las partes para poder solucionar directamente sus diferencias. Por eso tenemos inclusive conciliación prejudicial, conciliación judicial y todos los mecanismos procesales habidos y por haber dentro del concepto de la solución directa del conflicto en lo que podríamos decir ámbito procesal. Tenemos unas características primarias del nuevo Código Procesal del Trabajo que yo definiría de manera muy rápida. Este es un código específico. ¿Por qué razón? Porque define de manera particular las figuras, las instituciones, los actos, los elementos procesales en general. Este es un código especial. ¿Por qué? Porque refiere unos sujetos procesales distintos a sujetos que se encuentran en el ámbito común. Se llaman trabajadores, empleadores, fondos pensionales, afiliados, beneficiarios, que tienen unas características propias porque inclusive su cobertura de carácter sustancial es diferente y se encuentran precisamente en una simetría sustancial que debe ser percibida y que, digo yo, llevamos al proceso. Esta es una situación especial, por eso
cualquier norma que modifique este código debe tener también la misma connotación especial. Este es un código que tiene una característica de completitud. ¿Por qué? Porque estamos en 331 artículos. Posiblemente más adelante haya que hacer algunas cosas porque pues, el derecho es dinámico, evolutivo, cambiante, pero hemos tenido la idea de que con esta cantidad es suficiente para que las figuras, las instituciones, los estancos, etcétera, etcétera, sean completos y no haya necesidad de hacer revisiones, inclusive de hacer traslaciones, sino que sencillamente de manera directa encontremos respuestas procesales. Y este es un código que dentro de estas características primarias lo podríamos definir como autónomo, como independiente. Autónomo en el sentido de que él mismo se regula, él se autogobierna, él se direcciona por sí mismo. E independiente porque la sujeción o el acercamiento a otro tipo de codificaciones pues obedecen sencillamente a marcos de orden constitucional y nada más, conservando precisamente su independencia. Y podríamos inclusive establecer unas características secundarias generales que son muy importantes para que entiendan nuestros abogados. ¿Y cuáles son? Yo enunciaría unas 6 así de carrera. Primera, nuestro derecho sustancial y procesal tiene que vivirse adaptando a las nuevas realidades sociales. Las nuevas realidades sociales parten del mundo de la economía, pero avanzan a la ciencia inclusive. Por eso nuestro código tiene la característica de ser eminentemente tecnológico. Eso significa que esas nuevas realidades sociales en el campo de la economía, en el campo de la tecnología, en otros campos, tienen que ser intervinientes también en el desarrollo procesal. Dos, la eliminación de factores que dificulten o encarezcan el accionar de la parte más débil, porque si la relación es asimétrica, la igualdad por compensación solamente la podemos solucionar, la podemos alcanzar si eliminamos este tipo de barreras que a veces impiden al trabajador, al afiliado, al beneficiario acceder a elementos probatorios, inclusive a la misma demanda, a la jurisdicción, al accionar, etcétera, etcétera. La eliminación de la remisión normativa y el concepto analógico que ha sido tradicional históricamente, hay que minimizarlo. Si es el caso, si llega el extremo a necesitarse, pues tener una visión analógica juris, es decir, dentro de la principialística del mismo código procesal. Una reglamentación específica y propia de procedimientos ordinarios y especiales, como por ejemplo nuestro proceso ejecutivo, nuestro proceso monitorio, que aquí esperamos que produzcan los mejores efectos queridos cuando se ha pensado en este tipo de procedimientos. Nuestros procedimientos especiales como de los fueros, que son tan importantes hoy, y que me permite, por ejemplo, recordar que hoy tenemos el reconocimiento de las variables sociales de los sujetos que conforman toda nuestra sociedad. Por eso es tan importante hablar de los famosos enfoques diferenciales. Nuestro juez debe tener una visión de enfoque diferencial respecto de los sujetos procesales incluidos en ese proceso. Es decir, estas características no escapan al proceso, son las que pertenecen al proceso del trabajo y la seguridad social. La adecuación del régimen probatorio a este estándar probatorio, ahora sí, de manera absolutamente científica, que es lo que queremos que este científico social que se llama juez pueda ejecutar en la mejor forma. Entonces, estas características generales, diríamos de carácter primario y secundario, les permiten a ustedes entender que estamos frente a un nuevo código procesal del trabajo y de la seguridad social. No es una reforma al viejo código, no es una réplica de otros códigos, es un nuevo código procesal del trabajo y de la seguridad social que intenta responder desde el Estado social de derecho a un relacionamiento de carácter material entre el hombre, el trabajo, el hombre, el trabajador, el capital, por supuesto, los derechos de salud, pensionales y los afiliados, beneficiarios, etcétera, etcétera. O sea, personas en condiciones especiales y particulares. Doctora Anita, no le quito más tiempo. Dejemos ahí y posiblemente para otras oportunidades ampliamos pues, esta visión un poco más de manera específica. Gracias. Gracias a ti, doctor Benedicto Herrera. La verdad es que ha sido una explicación, una panorámica, un aspecto general
porque como tú muy bien lo dices, apenas nos encontramos en una curva de aprendizaje y por eso se están haciendo diplomados, etcétera, cursos un poco más profundos. Se trataba justamente de mostrar este panorama de un código procesal de trabajo, como lo mencionaste, que es una ciencia social que tiene su propio método, pero que además es autónomo, que además es independiente. Hay algunos aspectos que obvio se toman desde el punto de vista de un derecho procesal contemporáneo dentro de un Estado social de derecho, pero es válida esta explicación, este esbozo general. eh, Voy a dar uso de la palabra, voy a empezar contigo, José Agustín, bienvenido, gracias por estar aquí, veo tu mano levantada. Muchas gracias, doctora Anita. Doctor Luis Benedicto Herrera, muchas gracias por enriquecernos con esta materia tan importante de trascendencia social. Con la venia de la doctora Anita, un par de preguntas. La primera, relacionada al año de transición que se da para poder tener las herramientas listas para poner en vigencia el código, implica, con uno de los ejemplos que usted nos acaba de poner, el del reparto, y otras múltiples referencias dentro de todo el código en diferentes temas a obligaciones del Consejo Superior de la Judicatura, con miras a que no se repita lo que sucedió con otro código recientemente, el general disciplinario. Cuando el señor Procurador General recibió hace 5 años la fecha de entrada en vigencia, va con una ley al Congreso para que aplacen otro año su vigencia porque no estaba la oralidad lista en las salas de audiencia del Ministerio Público de la Nación. Desde la rama judicial, entre otros liderazgos con el suyo, señor presidente de la Sala Laboral de la Corte, por la época se le acompañó al Ministerio Público y vino una nueva ley para hacer otra prórroga por las mismas razones. Hoy ya está rigiendo. Ese liderazgo suyo en la sala laboral desde su presidencia garantiza a los usuarios de la seguridad social y del mundo del trabajo que esto no va a ocurrir y que sí va a haber código. Y la segunda es referente al proceso monitorio. La doctora Anita Giacometto, con razón, echa de menos por qué cuando se instituyó el proceso monitorio en el procedimiento ordinario civil, no se inundaron de procesos monitorios las causas de las ciudades y de las periferias de las ciudades de Colombia para facilitarle al usuario su acceso a la justicia. Se quedó ahí como esperando una gran avalancha de demandas. En el mundo del trabajo, eso también se va a evitar. Muchas gracias. Gracias, doctor José Agustín, por sus preguntas, sus atinadas preguntas que son trascendentales de verdad para esta vista. La primera, nuestro código en su implementación no requiere mayores cargas económicas. Lo que requiere es difusión, capacitación, socialización, reconocimiento. Eso significa que es una tarea, y como usted bien lo recuerda, del Consejo Superior de la Judicatura. Entre otras cosas, nosotros cada vez que hablamos de capacitación nos acordamos del artículo 53 constitucional, porque es un principio rector de las relaciones de trabajo, la capacitación. Y en el caso nuestro, que somos trabajadores de la rama judicial, el Consejo Superior, quien representa a nuestro empleador, tiene esa funcionalidad. Y haciendo los análisis que corresponden, consideramos que precisamente esa anualidad, esto fue concertado. Todo el código fue concertado. Nosotros hicimos uso de la prerrogativa constitucional dando cuenta de la necesidad por la que estábamos atravesando. Pero la elaboración de la textura normativa no fue producto sencillamente de la visión de los 7 magistrados de la Sala de Casación Laboral, sino precisamente del análisis, de la discusión, de la discusión. Y yo diría, yo estoy, por ejemplo, muy feliz en términos personales porque el Congreso de la República fue un enorme, grandísimo actor para precisamente la precisión normativa.
Y entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque obviamente hay unos posicionamientos, unas necesidades particulares en el mundo político que tienen que ver con el trabajo y con la seguridad social. Y lo hicimos también con el Consejo Superior. El Consejo Superior tenemos la fortuna, como cuando usted estuvo allí, de contar con él. El concurso del Consejo Superior fue valiosísimo en la elaboración precisamente de este texto de carácter legal que lo compromete y ya está inclusive en aras precisamente de dar respuesta a este requerimiento legal, porque la ley ya se lo establece, de reglamentar, por ejemplo, el reparto nacional, que para nosotros es muy, muy importante, y por supuesto, inclusive de manera paulatina, de acuerdo, acuérdese, doctor José Agustín, que nosotros tenemos una preceptiva de carácter económica con el acto legislativo referida precisamente al incremento presupuestal del ejercicio de la rama judicial de manera progresiva, pero la idea es que avancemos bastante rápido en eso y el Consejo Superior en eso es protagonista, que nos facilite a nosotros en el mundo del proceso del trabajo de la seguridad social que estas medidas que requieran alguna erogación económica se puedan hacer lo más rápido posible. Fíjese, pongo un ejemplo. Veníamos hablando de jueces de pequeñas causas, denominación que es bastante, pues hoy podemos decir, muy peyorativa. No puede haber jueces de causas pírricas o cosas de esas. Ese tipo de expresiones no son las adecuadas. Hoy referimos los jueces laborales municipales. Este país tiene más de 1.200 municipios. ¿Cuál es nuestra pretensión? Pues no que mañana, ni pasado mañana, ni en 2026, pero que de manera paulatina, progresiva, igual que ocurre en el derecho común, tengamos jueces laborales municipales en todas las territorialidades del país. ¿Por qué? Pues porque toda la territorialidad del país encontramos causas del trabajo que deben ser sometidas a decisión judicial y el desplazamiento de los actores, inclusive a veces del mismo empleador, piensen en personas que tienen un negocio, una finca, un establecimiento de comercio en un pueblo, eso significa, es decir, es todo lo contrario a la economía procesal, eso significa algo que hay que evitar por todas partes. Solo se soluciona si precisamente tenemos el agente judicial allí presente. Entonces, lo que esperamos es que de manera paulatina, progresiva, logremos, en términos presupuestales, granos de arena que alguna vez permitan ver a los jueces laborales municipales en todo el país. Al Consejo Superior, reglamentando lo que debe reglamentar. A la escuela judicial, logrando la difusión, la capacitación, la socialización académica, conceptual y, por supuesto, normativa de este nuevo código. Yo confío en eso, hemos concursado en este trabajo con ellos, que está en la completa disposición y esperamos que esas situaciones pretéritas no se vuelvan a repetir porque está a la disposición necesaria. Y en cuanto a la segunda pregunta, mire cómo es de importante lo que usted está diciendo. En el régimen común, esa fórmula procesal, yo no soy experto en el régimen común hoy en día en eso. Bueno, nunca lo fui tampoco, pero digamos que hoy me pueden ustedes decir, es cierto, yo no soy experto en eso. Pero he oído, como precisamente usted lo menciona, que no fue precisamente un éxito. Nosotros buscamos que sí. ¿Por qué razón? Porque la población laboral es una población de transhumancia hoy en día en el país. Las fórmulas económicas de desarrollo del país comportan necesariamente precisamente la transhumancia. Inclusive en estos fenómenos de globalización y a veces de desplazamiento forzado y bueno, serie de figuras que nosotros conocemos. Tenemos cantidad de trabajadores que se desplazan de un lugar a otro, a veces ni siquiera voluntariamente, sino por cierto tipo de situaciones, y precisamente sus acreencias laborales no alcanzan una dimensión enorme como para que puedan ser asistidos de abogados profesionales que tengan que les produzcan unas erogaciones superiores a las que inclusive si imagínense un trabajador no le pagan lo que gana trabajando ahora, así como va a pagar a abogado para que lo asista. No, eso no se puede. Estas normas nosotros estamos buscando que se concilien, por ejemplo, con las normas que tienen que ver con los consultorios jurídicos.
Estas normas se pueden, inclusive nosotros las hemos diseñado para que se puedan activar directamente por el trabajador que considere lesionado en sus derechos, con cargas de orden normativo y de orden legal que imponen precisamente al juez como director del proceso que recabe la información necesaria para que catapulte el proceso y en una especie de simbiosis de principio dispositivo e inquisitivo arranque este proceso monitorio y logremos el éxito. ¿Por qué? Porque lo que más tenemos en el país son precisamente trabajadores a quienes no se les paga sus 500.000 pesos, su millón, sus 2 millones, sus 4 millones, sus 5 millones de pesos, su quincena, su mes, 2, 3, 4 meses. Para eso es el proceso monitorio. De manera que si logramos una difusión adecuada en términos territoriales, este procedimiento monitorio, yo creo que va a ser un éxito. Es decir, esa es la fe que le hemos puesto y créame que esa fórmula normativa va a ser fabulosa. Hay que facilitarle a la gente es conocer la figura. Los consultorios jurídicos, las universidades de provincia, la jurisprudencia de la Corte, el Consejo Superior, etcétera. Estamos llamados a facilitarles a los trabajadores en los lugares en donde precisamente no tienen ni siquiera con qué vivir, que por eso están reclamando su salario, que puedan acudir ante el juez para que logre el acercamiento con quien fungió como empleador y pueda rescatar ese valor económico que a veces constituye su mínimo vital. Doctor José Agustín, espero haberle contestado de la mejor forma. Muchas gracias, doctor. Con tu permiso, querido Luis Benedito, voy a darle el uso de la palabra al doctor Pedro Castro, que tiene la mano levantada, para que te haga la pregunta, y sí quiero que sean precisos en la pregunta para que así pueda, porque vi también donde está conectada Mónica Mendoza, que quería hacer una pregunta. Empecemos, por favor, Pedro. Pedro se me desapareció en el mapa. Pasemos a la doctora Mendoza. Entonces, doctora Mendoza. Hola, doctora, ¿cómo está? Doctora Ana, doctor, ¿cómo están? Hablan con Sandra, Sandra Naya, docente de la Facultad de Derecho de SECA. La doctora Mónica también está conectada, pero estamos con el mismo link. Entonces, ¿cómo han pasado? Muchas gracias por compartir con nosotros este escenario. Doctora, estamos en Cincelejo, en SECAR, en su casa también. Doctor Herrera, gracias por compartir con nuestros alumnos. Estoy aquí con alumnos de tercer semestre de Derecho Laboral Individual. Por aquí hay un alumno que tiene, sí, una inquietud para usted, doctor, y gracias por compartir este escenario. Vamos a ver, venga. Con gusto. Muchas gracias. Buenos días para todos los conectados en la sala. Con el respeto que usted se merece, señoría, señor magistrado, me permito hacerle una inquietud que tengo. Y es que teniendo en cuenta el concepto de que Colombia es un estado de derecho, ¿qué beneficios trae este nuevo Código Procesal del Trabajo y qué mejoras trae en temas de procesos laborales? Si existen nuevos mecanismos para resolver conflictos laborales. Muchas gracias. Pues bueno, digamos que ya lo mencionamos, pero voy a ser un poco más preciso. Usted ha dicho algo que es muy importante, Estado Social de Derecho. Yo le invito a que lea el artículo primero constitucional y entienda que este nuevo Código Procesal del Trabajo precisamente da respuesta a dos valores jurídicos constitucionales que fundan el Estado Social de Derecho. Son cuatro, yo diría que a los cuatro, pero básicamente a dos. Los cuatro son respeto por la dignidad humana, trabajo, solidaridad y prevalencia del interés general sobre el particular. Los dos intermedios son nuestros, trabajo y solidaridad. Yo diría trabajo, derecho laboral y solidaridad, seguridad social. Este nuevo código lo que brinda son herramientas procesales a través de figuras, de instituciones, de actos, de estancos y de todo tipo de lineamientos procesales, precisamente para que los requerimientos del mundo del trabajo en términos sustanciales se logren, se alcancen. Y por supuesto, los requerimientos sociales de los afiliados, de los beneficiarios, de los pensionados, etcétera, en el mundo de la seguridad social se logren. Es decir, hacer realidades
a través del proceso judicial aquellas situaciones que por diferentes razones no pueden ser solucionadas de manera directa entre las partes. Por eso, este proceso del trabajo y de la seguridad social está imbuido de esa principialística que obedece a todos los valores jurídicos concebidos en el artículo primero constitucional. Entonces, lo invito como compañero estudiante y a mi compañera docente de Sincelejo que siempre hablen de ese artículo primero constitucional. Allí hay dos expresiones que son nuestras: trabajo y solidaridad. ¿Quién sabe más de trabajo? Bueno, esto puede sonar un poco chocante, pero ¿quién sabe más de trabajo que un abogado laboralista? Lo entendible que debe saber de trabajo es el abogado laboralista. ¿Quién sabe más de solidaridad que el abogado de seguridad social? Si todo el sistema de seguridad social reposa sobre el concepto jurídico de solidaridad. Entonces, por eso les digo, echen mano de este código, porque este código responde a esos dos valores jurídicos constitucionales en nuestro Estado social de derecho. Desde este perfilamiento específico, especial, propio, autónomo, independiente, completo, tecnológico, encuentra respuestas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Muchas doctor. gracias. Quiero ser respetuoso del tiempo de todos, especialmente el suyo. Y quiero, antes de decir hasta pronto, nuevamente reiterar la gratitud a las profesoras Mónica y Sandra por permitir que sus estudiantes de SECAR en Sincelejo estén justamente en estos temas extracurriculares que son tan importantes. Los felicito por eso. Como también a la doctora Elarri de la Facultad de Derecho, estudiantes de octavo semestre de la Universidad, Fundación Universitaria Tecnológica Confenalco, y también al grupo que convocó un miembro de nuestro centro de la ciudad de Sincelejo también, el doctor Julián Mejía, a empleados y judicantes de la Sala Penal, Laboral, Civil y de Familia del Tribunal Superior de Sincelejo. Y por supuesto, a todos los que siempre aceptan esta convocatoria, quedan desde ya invitados para el próximo 2 de mayo, en donde un magistrado de la Corte Constitucional, miembro de nuestro centro, el doctor Miguel Polo, nos hablará sobre la flexibilidad de reglas probatorias a sujetos de especial protección constitucional. Luis Benedito, ¿sabes cuál es la impresión que tengo? Este código realmente es un punto, un paso decisivo para la justicia laboral más ágil, cercana, garantista, pero definitivamente impone un mayor estudio, impone una mayor socialización. Y te he visto en varios foros y te felicito porque vas llevando esa voz de personas que están ávidas, interesadas de qué es lo que se está hablando. Y creo que uno de los puntos que va a ser bien, pero bien interesante, es todo ese tema. Lo estuve leyendo, la parte, obvio, la parte de pruebas, y hay aspectos relevantes, interesantes, que estoy segura que en cualquier otro espacio discutiremos. Gracias, Luis Benedicto. Un abrazo. Te saluda como siempre mi afecto, mi cariño y mi respeto. Gracias a todos los que estuvieron aquí y que tengan un excelente y bendecido día todos. Hasta pronto.